하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 안녕하세요. Somos Elena. Y Paloma, Bienvenidos a Doran Doran. un podcast donde exploramos la cultura, sociedad y entretenimiento coreano. Comencemos. Hola, bienvenidos a Doran Doran, este pequeño podcast. Gracias por estar aquí de nuevo y queríamos disculparnos por nuestra ausencia la semana pasada, pero yo personalmente, Paloma, aquí estaba muy llena de trabajo y tú, Oni, disfrutando. Sí, yo también estaba muy llena de viajes. Perdón, pero yo también, como no soy una máquina, yo también soy un ser humano, entonces necesitaba un descanso. Entonces fui a Japón. Esta vez fui a un lugar un poco diferente, muy exótico. Fui a Okinawa. Mm. Y de verdad como era un paraíso, como Sí, disfruté demasiado. Entonces, ahora vuelvo con más energía, con más alegría. Y bueno, les disculpo, pero yo personalmente la pasé demasiado bien. sí, Gracias. vienes como hecha así como una Oni nueva, renovada. Ujú. Mm. Oni, yo estaba ahí trabajando duro y veía tu Instagram y veía tus fotos en la playa y decía como, me refrescaba el espíritu. Sí, que es que Okinawa es muy diferente, chicas, que si ustedes piensan en viajar, claro, si viene a Corea, también tiene que ir a Japón porque los dos países están muy cerca. Y claro, que yo ya viajé a Japón más de 10 veces, entonces conozco muy bien el país. Y como yo vivo en Seúl, la tecnología de Tokio no era algo tan wow, impresionante para mí. Pero Okinawa está en el sur de Japón y era muy como tropical. Sí, Y por lo tanto, los japoneses, los hombres japoneses de ahí, de Okinawa, son diferentes, son súper morenos, con más cuerpo y bueno, como tu estilo, disfruté Oni. viendo los materiales. Sí, Eh, sí. muy feliz. Bueno, ya. Y ahora, eh, como Paloma trabajando, yo disfrutando la vida, estábamos súper ocupadas, pero igual muchas gracias por enviarnos comentarios con mucho amor y cariño. Una amiga que se llama Dalia Arias Sí, envía un mensaje diciendo, yo hago maratón de su podcast porque las acabo de encontrar apenas ahora en junio 2024. Muchas gracias, pero que siempre estamos haciendo podcast y que no se encuentra tan tarde. Bueno, ya hace más de 2 años, ¿no? sí, Pero bueno, pero siempre bienvenida. sí, muchas gracias, que seguiremos trabajando para que haya más amigas que nos encuentre. Sí. Y sigue. Así que apenas voy en el podcast de febrero 2023. Se los está escuchando ¡Wow! todos a mí, eso me impresiona ahora Oni, y me inspira para seguir haciendo más podcasts, porque wow. Sí, entonces vas a ver nuestra evolución, nuestro cambio. Y Sí. dice, saludo desde el centro California. ¡Wow! De California. Yo amo California. Sí, amo California. Dice que, soy Army. Postdata, Mucho exacto. gusto. Mucho Sí, gusto. mucho gusto. Bueno, que en California hay muchos latinos. Yo escuché que hay una gran comunidad latina allá. Ujú. Y que sí, y que principalmente que hay muchos como lugares donde venden tacos. Sí. Me gustaría ir. Ya fui 2 veces a California, pero bueno, quiero ir otra vez, que disfruté demasiado allá. Bueno, mucho gusto. 반가워요. Eh, Y el, bueno, el siguiente, Oni, es el episodio sobre Son Joong-ki. ¿qué dice? Don Mishi dice, me encantó el podcast y me enteré de cositas interesantes sobre este actor que no sabía. Y sí, esa Mm, era la idea, de que se enteraran de todo lo que se habla de él, que muchas sí, veces no ese llega actor a... Song Joong-ki. Sí, Sí, y bueno.
El último comentario es de Fermín Morales, es mi alumno. Dice, Sí, muy interesante, chicas, como siempre hay que estar del lado de la gente creativa, que son los que realmente hace crecer el K-pop y por lo tanto a cultura coreana dentro y fuera del país. Bueno, sí, a Fermín le encanta K-pop y estudia coreano escuchando K-pop. Entonces, que tiene muy buena pronunciación, mi alumno, muy orgullosa de tener un alumno como él. Y bueno, que yo estoy en Corea, entonces claro que estoy muy dentro de la cultura, ¿cierto? sí. Y siempre cuando veía que hay un debate ahí fuera del país que estaba muy fuera de la realidad, entonces que me daba un poco de pena, que lo entiende diferente. Diferente, a veces como llegan informaciones erradas, por eso. Ujú. Sí, y Sé este que es sobre el episodio de Mini Teen, que fue nuestro último episodio. sí, pensamos diferentes. Sí, sí, ahí vi que estaba hablando de cosas muy diferentes, entonces quería explicar un poco, sí, eh, Sí, qué es lo que está pasando de verdad. Y sí. bueno, Y muchas gracias por enviarnos sus comentarios. De verdad que me sorprende demasiado que haya gente que, no, que está haciendo maratón de nuestro humilde podcast. ujú, Eh, y cuando empezamos, que disculpa, pero cuando empezamos, de verdad, como no sabíamos nada de este mundo, entonces que nosotros también estamos pensando, aprendiendo, pero igual es algo muy auténtico. sí, Que lo disfruté. sí, Gracias. Oni, es un podcast orgánico, muy orgánico, saludable. Sí, saludable. Que nosotros nunca copiamos a otras personas, porque somos muy diferentes. Sí. Bueno, No, y Oni, hablando del comentario también de Fermín, quiero decir de que nuestro último episodio sobre Mini Teen y su batalla con Hyde, mm, hice una encuesta y en la encuesta el 50% cree que la verdadera traicionera es Mini Teen, pero el otro 50% cree que es Pan Siok, así que está bastante dividido entre sí, nuestros es escuchas. como, porque yo también, yo también pienso que como la culpa es de 50-50 como no es Ujú, solamente de una persona, pero igual que yo amo el grupo, New Jeans, y sin ella yo no creo que el grupo pueda mantener esa identidad. ujú. Entonces, que sí, que solucione bien todo eso. Sí, eso Espero. espero. Empezamos el podcast en muy buen humor con tu historia del viaje, pero Mm, el tema de hoy es bastante más serio, de hecho. Y porque es un caso criminal y es mm. sobre un estudiante ideal que se convirtió en un parricidio y que mató a su madre. Cuando era muy joven, estaba en tercero de secundaria. Sí, Sí. Y este caso ni es del 2001, y es de este estudiante modelo o 2011. sea, 2011, perdón, 2011, y que es, como tú escribiste aquí, Kuitun Sarin Sakon, y este episodio, o sea, este caso se ha vuelto muy popular en las últimas 2 semanas en Corea, Oni. Se ha estado comentando Sí. mucho. Porque él hizo una entrevista. Sí. Ya salió de la prisión y él hizo una entrevista para ayudar a los criminales, pero al mismo tiempo que eran víctimas de violencia de casa. Ujú. Entonces y yo por casualidad encontré esa entrevista y de verdad rompió mi corazón. Sí, es terrible, Y Oni. terrible, pero no es algo como, wow, que existe ese monstruo, no, porque de verdad es algo muy coreano, que tú puedes entender la situación y como creo que muestra bien cómo es la sociedad coreana, por eso decidimos hablar de ese caso. Sí, y y como tú dices también, yo creo que el hecho de que él dio su entrevista era para ayudar en fondo, Sí. como tú decías, Mm. pero yo creo que ha tenido un impacto súper importante porque se ha comentado mucho en Corea. De hecho, ayer hablaba con una amiga y me decía que también estaba comentando este caso, Mm. que todo el mundo está comentando. Mm.
porque es muy, como que resuena con las cosas que están pasando hoy en la sociedad coreana también, Sí, respecto al exitismo, a la competencia, la presión de los padres en los niños. sí. Entonces Sí, no podemos hablar de todo, pero un poco de todo, ¿sí? sí. Y Y Cuidong es un lugar que, Paloma, tú también conoces ese lugar. Cuidong es un lugar, es un barrio dentro de Seúl ujú. que donde está muy cerca de Konkuk University, Konkuk Ah, 대학교. sí, sí, sí. Ujú. Ahí es Cuidong. Entonces queda como 30 minutos en metro desde mi casa. Entonces es algo que por eso como me hace como pensar más, porque es algo justo que puede pasar a nuestro vecino. Sí, Ujú. es como un lugar muy céntrico también, muy fácil de llegar, como tú dices. Sí, entonces que no es un lugar súper pobre, es un como algo, un vecino, de un vecino. Y Ujú. es un estudiante modelo, de verdad, un estudiante modelo que asesina a su madre. Entonces que ¿cómo puede asesinar a su madre? Y ahora en la entrevista él dijo que está muy arrepentido, que todavía extraña a su madre. La verdad es que es como muy triste la historia. Sí. Y Oni, como tú decías en la entrevista, fue en un programa que se llama Imarul 꼭 하고 싶었어요, que significa esto es algo que te tengo que decir o quiero decir esto, como diciendo Mm, que lo que quiere decir es muy importante. Y es conducido por, de hecho, Kim Chang-won, que es el actor que sale en My Love from the Star, el amigo de el alien, el mm. caballero. Y también fue acompañado para este episodio por Kim Bom, que es actor de Voice Over Flowers. Y el Sí, episodio, de es hecho, Kim Chang-wan, ese señor como me da la impresión, como ese señor, se me olvidó el nombre, pero es un señor que conduce el programa de trampas, ese, ¿cómo se ajá, llama? Ese, ah, no ese sé. que tiene esa imagen Sí, de tío es como chileno. sí, es como cercano. Ah, el de el tío, el te pillamos por compadre, ese, no sé, ese tío Emilio. Sí, ese señor. Tiene esa imagen que es como, por eso porque la verdad es que yo no soy muy fan de esos de casos criminales, no. Pero yo sí veo ese programa del señor Kim Chang-wan, porque él es como un tío y nos habla de esos casos con más cariño, como Sí, un tío. Entonces que es por como eso una lo veo. figura, sí, como Mm, cercana. Por ejemplo, también actuó en It's Okay to Not Be Okay, It's Okay to Be Not Okay. ujú, Es el, de hecho, el psiquiatra, el director del... Porque él da esa imagen como de ser alguien que es muy cálido, mm, muy... como que es muy cuidadoso también con lo que dice. Como que mm, humaniza el caso criminal. mm. Y bueno, empecemos un poco, Oni, con la primera infancia, que a él lo vamos a llamar como le llaman en el programa, Kang Chun-soo, Chun-soo, pero ese no es su nombre real, él se Mm. mantiene en el anonimato. Sí, porque Y ya ahora salió de la prisión y él ha sido víctima. Por sí, eso. es que es una historia de... Es que eso es lo más triste de la historia, Oni, que de hecho también lo dicen en la entrevista, de que es un círculo de víctimas, básicamente, porque la mamá también fue una víctima, Ajá. ¿sí? Sí, entonces por eso decidimos hablar de esta historia. Sí. En su primera infancia, bueno, este es quien es el caso, que es este chico que termina convirtiéndose en parricida. Él tuvo una educación muy estricta. La madre desde pequeño le hacía escuchar todo el día, desde que era un niño pequeño, de 4 o 5 años, audios en inglés, historias en inglés, y él se las aprendía. Y ahí la mamá como que se emocionó mucho, porque era como, wow, mi hijo es un genio. Entonces le empieza a exigir mucho desde muy pequeño. Le Sí, impuso eh, expectativas. Ujú. sí, dice que la mamá, cuando ella se emocionó mucho, pero de hecho cuando ella
dio a luz Chunsu, ella ya tenía un plan de la vida de Chunsu, Sí, que cuando el hijo tiene ciertos años, le voy a enseñar este. Entonces, imagínate que yo agradezco mucho por no tener padres como ellos, porque yo quiero crear mi propio plan. No sí, quiero ser como no es un videojuego, como yo no soy, eh, yo tengo mi plan, yo tengo mi deseo, pero la mamá tenía su plan de cómo criar el hijo y ahí cuando ve el programa puede ver ese plan en la pared y es es como horrible. horrible, sí. Es que no es tan solo que tenía el plan de que él quería que primero entrara a un colegio elite, una secundaria elite, sí, después que fuera a la Universidad de Seúl, Nacional de Seúl, y que después se convirtiera en un Waekyokwon, ¿qué Waekyokwon? Diplomático, Sí, que se convirtiera en diplomático. Pero además era como micromanagement de todo su tiempo, o sea, despertar a las 7 a.m., a 7:10 estudiar inglés por 1 hora. ¿Y qué iba a estudiar en inglés? Iba a estudiar 10 minutos el verbo to be, 5 minutos, 10 palabras, así extremadamente en detalle. Y planeaba todo sí, el día. A qué hora comía, sí. a qué hora hacía ejercicio, aquí. El niño no tenía libertad. De hecho, en la entrevista él dice que él no tenía el concepto de jugar, como que no sabía muy bien lo que era jugar, porque él lo único Ajá, que hacía era estudiar. Y de hecho, estudia. él disfrutaba estudiar. Él decía que, porque era lo único que conocía, entonces era como, sí, a mí me gustaba, disfrutaba estudiar. Pero el problema es que como el plan era algo imposible, porque por ejemplo, él era el mejor de la escuela, pero la mamá decía que tú ya estás contento con ese, tú tienes que saber que tiene enemigos en todo el país, entonces tiene que ser el mejor de toda tu generación. ¿Y cómo Sí, puede ser eso? Y la verdad es que él de verdad era muy bueno para estudiar, entonces sacaba como muy buenas notas, que sacaba notas que era 1%, entre un 2% de todo el país sí, nacional. Y con esa sí. nota puede ir, como es suficiente nota para ir a la Universidad Nacional de Seúl, que es la mejor universidad de Corea, y no solamente de Corea, que es una universidad mundial, ¿ya? Sí, Y la mamá no estaba contenta. sí, por Ella, ejemplo, él ella llegaba dice feliz que diciendo, tenía que sacar la mejor nota del país. sí, me acuerdo de que en un caso él dijo, mira mamá, me saqué un 99, fue el mejor de, no sé, de todo el colegio. Y decía, pero no fue 100, ¿por qué no fue 100? Y lo castigaba porque no se había sacado un 100 a pesar de que igual había sido el mejor. Por eso. Y Era la extremo. verdad es que como ese plan, como, sí, que yo estoy diciendo así en este tono porque es ridículo, ridículo. Porque mira, eh, la mamá eh, dice que en la pared había ese plan y eso fue como horrible, ¿eh? Ese plan de la vida de su hijo desde que nació. Y es horrible porque primero, que cómo puede planear, como no es como hay que respetar como un ser humano. No, no es algo como la mamá no puede controlar tanto la vida de alguien. Segundo, es que el plan de la mamá era, primero, entrar en una secundaria elite. Segundo, ir a la Universidad Nacional de Seúl y estudiar derecho. Y después ser diplomático. Pero mira, no necesita nada estudiar derecho para ser diplomático. En Corea, para ser diplomático, tiene que ir a una escuela para diplomáticos nomás. Ujú. Y la verdad es que no solamente, claro que hay que ser inteligente para ser diplomático, pero para eso no necesitas ser el mejor Por del del, país. sí. ¿Y qué tiene que ver el estudio de derecho para ser diplomático? No tiene nada que ver.
Sí, Si eran más estudia que, derecho, puede ser un abogado o un juez, pero diplomático, para ser diplomático, por ejemplo, mi amigo estudió administración de la empresa y ahora es diplomático. Entonces, la carrera no tiene nada que ver con eso. Entonces, la mamá, por eso le digo que el plan era como ridículo, que sí, cruel, pero ridículo. es que era tan solo lo que ella quería que consideraba lo mejor. Entonces, ¿qué es lo mejor en lo que puede pensar? Ya, derecho y ser diplomático, aunque no estén relacionadas, pero para ella era lo mejor, Por básicamente. eso. Y Entonces, de hecho, sí, sí, y él era muy bueno en inglés, Oni. Era increíble porque en sexto de primaria él ya tenía el nivel de TOEIC de alguien que está entrando a una empresa internacional en Corea. Como superaba sí, ese puntaje. sí. Sí. Entonces que era como talentoso y él dijo que, sí, yo disfrutaba mucho estudiando, pero el problema es que mi mamá siempre quería algo imposible. Eso era Sí, el problema. Entonces que aunque él sacaba la mejor nota del colegio, ella no estaba contenta. pero es que, sí, Entonces yo creo ella es que, una loca, loca, sí es loca, pero también eh, ella también era víctima de tener unos papás crueles. sí, Entonces vamos a hablar. sí, Eso me llamó la atención. sí, eso lo vamos a comentar después, pero lo que también quiero decir, Oni, es que eso de que él diga que oh, el plan de mi mamá era imposible, es algo que dice Chunsu ahora como adulto. Porque en Sí, esa época él no se daba cuenta, él lo único que sabía era estudiar y sentía que lo único que lo hacía feliz era cuando su mamá estaba feliz con él. Y eso a mí me da sí, mucha pena porque era sí, básicamente, siempre la decepcionaba. Pero cuando sí. era Y feliz él con, de verdad amaba a a su madre. Entonces no es algo que de verdad había amor. Y sí, él pensaba que la única forma, él siempre pensaba que se sentía culpable viviendo a su mamá porque la mamá trabajaba mucho para mantener la familia, porque sus papás estaban divorciados. ujú, Y para hacerla feliz, él estudiaba más. Entonces, la sí, verdad que en el fondo había amor entre ellos. Y sí, él dice eh, que la razón de asesinar a su madre era porque él se sentía, si ella no muere, voy a morir yo. Y yo sí, no quiero morirme. Entonces, sí. como ese miedo, ¿de dónde viene? Vamos a hablar. Sí, eso vamos a explicar, porque como tú dices, había mucho amor y en la primera infancia él sí tenía momentos de felicidad en donde a veces la mamá lo sacaba a jugar y le decía, mira, aquí tan solo niños que son como los mejores pueden venir y como que le hacía tener estas expectativas de él de que él tenía que ser excepcional. Y él veía que si él cumplía esto, la mamá era feliz y si no, la mamá se enojaba mucho. Pero cuando él empieza a crecer, la presión de la madre se vuelve peor porque la madre empezó a hacer además de que los planes se volvieron cada vez más estrictos y locos, es que empieza la mamá a abusarlo físicamente cada vez que, por ejemplo, en el caso cuando, además de insultarlo, por ejemplo, si fallaba una prueba, aunque sea un error tuviera, y lo golpeaba, lo llegaba a golpear un día hasta con palos de golf, al punto en de que los pantalones se le manchaban con sangre, lo dejaba sin comer, no dejaba que durmiera. De hecho, una cosa que me impresionó mucho es que la madre dormía cuando Chunsu iba al colegio. Esas eran sus 8 horas de sueño, porque ella estaba vigilando constantemente lo que él estaba haciendo, entonces ella estaba despierta toda la noche encargándose de que él estudiara toda la noche como castigo, por ejemplo. Sí. Y dice que como es casi como una tortura, Es que era porque tortura. sí, es que es tortura, pero por ejemplo, dice que él tenía pantalones de castigo. Por ejemplo, Ujú. la mamá dice que eh, quítate, cámbiate la ropa. Entonces él se pone esos pantalones, porque siempre se mancha con sangre los pantalones, entonces como es muy difícil siempre lavar la ropa, entonces cuando la mamá empieza a castigar, él tenía que ponerse esos pantalones, ni lavaba, ¿bien? Sí, estaban Entonces, manchados con sangre.
De hecho, mostraron imágenes y era horrible porque era todo un pantalón detrás lleno de sangre porque hubo una ocasión incluso que lo golpeó 200 veces con un palo de golf, Oni. Sí. Y dice Como que, que eso era además como la tela de pantalones golpear tanto al niño, la tela de los pantalones estaba muy gastada, dice. sí, sí, no, es horrible, no se podía sentar. En el colegio Dice notaban, que como estaba medio como podrido el trasero del niño por ujú, tantos, por golpear tanto, entonces que siempre estaba como morado el cuerpo, y además dice que no escuchaba bien una oreja porque lo pegaba mucho, entonces que ya estaba, como tenía problemas, pero, pero lo que me llamó la atención es algo que la mamá lo hacía por el amor sí, y el niño, Chunsu, también lo entendía que era la forma de amor para educarlo mejor. es que yo creo, Oni, que la relación, la madre, la historia de ella es súper complicada y aquí es cuando implicamos un poco la historia de la madre. Yo creo que sí, la madre fue horrible, era una abusadora. Creo que ella debería haberse ido presa. Pero yo también la veo no tan solo como la víctima de un asesinato, sino como que también una víctima de injusticia por su vida. Y entiendo y la mezcla que tiene en su relación con Junsu, creo que es una mezcla entre amor y deseo de que él logre todo lo que ella no logró. Y también este como odio o como resentimiento hacia los hombres. Sí, Porque la historia de la madre es súper, como decíamos, súper complicada. Ella cuando era pequeña eh, era muy, muy inteligente. Era la más inteligente de sus hermanos. Era muy buena estudiante. Era la primera de su escuela. Pero su padre nunca le prestó atención a sus logros ni le pagó los estudios porque era mujer. Era como que puso toda su energía en los hijos y a ella la dejó así como tú eres mujer, así que no vale la pena en que tú cumplas tus sueños o que tú vayas a la universidad. Pero ella logró de hecho conseguir becas para entrar a la universidad que ella quería, le fue muy bien, se graduó con honores y eso hizo que obtuviera también una beca para continuar con sus estudios, al parecer de posgrado en Japón. Y en Japón es donde conoce al padre de Chunsu, que es coreano también. sí. Y se enamoran perdidamente, se casan. Pero después de unos pocos meses de matrimonio, el padre de Chunsu no era lo que parecía ser y era alguien que le gustaba beber mucho, le gustaba salir mucho de fiesta. Tenían peleas horribles y al parecer, esto no estoy segura, pero al parecer también había bastante violencia en la relación y ellos decían divorciarse. Y el mismo día, Oni, que van a firmar los papeles de divorcio, la madre se entera que está embarazada con Chunsu. Y a pesar de que se está embarazada, el padre no, de todas formas se divorcia y a los 6 meses ya estaba con otra mujer, si no me equivoco, Mm. al poco tiempo. Y, Eh, y la mamá, por ejemplo, porque ella, yo creo que desde se casó con él, desde el momento que se casó con él, se casó, ella tenía esa personalidad de controlar todo, como manipuladora, Ujú, muy mandona. Entonces que el hombre, que bueno, como el papá. Lo bueno es que el papá ahora, el papá de Chunsu, ahora está muy arrepentido y se esfuerza mucho para ser un buen papá. Pero sí, antes no era así, porque él no, pensó que por Chunsu él tenía que mantener su matrimonio. Entonces él siempre quería escapar. Pero también era algo que él se sentía que se va a morir si seguía viviendo con esa mujer. Entonces él abandona la familia y ahí empieza a vivir con la amante, ¿ya? sí. Otra cosa, un hecho importante uno que olvidé decir es que ella cuando se casa con el padre de Chunsu, ella decide dejar su carrera y decide dedicarse tan solo a estar en la casa, a ser Mm. dueña de casa. Entonces, Eh, ¿qué?
Al final por un Primero, hombre que la ella deja. por el matrimonio, ella deja su carrera y el matrimonio no fue muy bien y además el esposo abandonó la familia. Entonces yo creo que ella, ese odio hacia hombres, hacia su papá, entonces la hizo más tener obsesión a su hijo. Sí, sí, porque Entonces tenía... ella incluso también dice que, bueno, que yo siempre amaba a mi mamá, que nos llevábamos muy bien y a mí me gustaba estudiar. Antes también era muy exigente con los estudios, pero después de ese momento que la familia, que el papá abandonó la familia, salió de casa, la obsesión fue más grave. Sí, ahí desde cuando el padre se, más que nada cuando el padre se, cuando ella se entera de que el padre se había ido con la amante y ya como que había dejado a la familia prácticamente, como que la cambia Sí. por otra, básicamente. Salió de Ahí, casa, entonces ya que se volvió loca, se volvió más loca, pero Chunsu eh, sí la entendía y ahí él también tenía ese odio a su papá, porque el sí, papá literalmente abandonó a la familia, entonces él ahí decide ser mejor, el buen hijo. sí, decía ser un mejor hijo y la madre también empieza con castigo más, empieza con el abuso más físico en este momento, como con mucha rabia Sí, cuando entonces fallaba, es porque algo era, como muy triste, porque la verdad es que sí había amor entre y él tenía que asesinar a la persona que más amaba. Es muy sí, triste eso. es muy triste porque como te digo, la madre tenía esta cosa, Oni, de que es cuando mi hijo hace lo que yo quiero y logra sus cosas, es como que ella se estaba realizando sus propios deseos y sus propios sueños que ella no pudo realizar por hombres. Y cuando el hijo fallaba, venía toda esta rabia hacia los hombres y era como esta decepción enorme. Y como La tú dices, verdad es Oni, que, no sé, en mi generación el abuso físico era muy común. Ahora ujú, ya no, pero yo creo que en mi generación sí era muy común. Mis papás no eran tan así, pero por ejemplo, a veces me pegaban, a veces, por ejemplo, cuando yo no hacía las cosas que tenía que hacer. Por las notas nunca me pegaban tanto, pero nunca me pegaban por las notas porque era buena para estudiar. Pero, por ejemplo, es que era como yo era muy mañosa, entonces, por ejemplo, yo soy muy baja ahora, pero eh, porque yo no comía leche, odiaba leche, pero era con razón, porque yo no soy muy buena para digerir leche y mis papás me obligaban a tomar leche, pero como cuando tomaba leche siempre me dolía el estómago, entonces que cuando yo lo tiraba, ¿ya? Y mi papá, como por ser engañoso, por engañar a los papás, me pegaba muy fuerte. Yo recuerdo que había como 5 veces en mi vida que me pegaban mis papás. Pero mis papás no eran así, pero por ejemplo, yo recuerdo que mi amiga era una de mis amigas muy cercana, los papás tenían como golpear al, como, me parecía como una tortura, porque sí, pegaba con el cinturón, ujú. eh, con un palo, Ay, qué terrible, Oni. y había como 4 o 5 cosas para castigar. Y el papá y mi amiga, como les digo, que en mi generación era algo muy común, entonces ella decía como broma, mi papá es muy democrático porque me dice que tú eliges con qué te voy a pegar. Qué terrible, Oni, no. Sí, entonces como ella y dice que es muy democrático, ¿cuántos tú mereces? Y ella tenía que decidir, como 5. Entonces el papá decía, ¿tú crees que como tu culpa es algo como no es algo tan grave? Entonces tú mereces más castigo. Algo así. Y como era como tan común en mi generación el castigo, lo decía como todos nosotros, como compartíamos nuestra experiencia de violencia, de abuso dentro de casa como broma. Ujú. Y yo, por suerte, como mis papás nunca me pegaban así, pero era muy común.
Sí, Entonces, pero aún así, en el caso de Junsu es demasiado. sí, y el caso de Junsu también es mucho más reciente que nuestra generación Oni, porque Junsu debe ser, no creo que tenga más de 32 años, porque No, esto fue el con 2011, fue el 18, mm, tenía 18 el 2011, o 17 el sí, 2011, entonces de 27, sí, tiene menos no. de 30 años, Oni, es muy joven, Y en esa generación no es común, no es ya, nada común ya, no es nada común. Entonces es que me sorprende, pero bueno, así fue. sí. Y como tú dices, Oni, bueno, el padre, continuando con la historia, fue bastante negligente con él. De hecho, muy pocas veces lo vio, lo contactó después de él dejar la casa. Mm, Chunsu le tenía mucho resentimiento, de hecho lo tenía en su teléfono, lo tenía guardado como ese humano. mm, Y incluso las pocas veces que el padre lo vio, él se dio cuenta de que él era víctima de abuso porque el niño estaba lleno de moretones, pero el padre no hizo nunca nada. porque él también se escapó de la mujer. Entonces, Sí, como él dijo que ya tiene otra familia, entonces tiene otra responsabilidad, pero como él también sentía que no podía cambiar en la situación en ese momento, porque la mujer tenía, él dijo que como la mujer tenía personalidad demasiado fuerte, entonces que él se sentía que no podía hacer nada para, para la situación y ahora está arrepentido por eso. sí, porque yo creo que sí podría haber hecho algo, pero yo creo que tan solo que no sabía o no se esforzó lo suficiente el padre en ese momento. Mm. Chunso también trató de huir de casa unas cuantas veces, pero nunca tenía dónde ir y al final tenía que volver por esto mismo. Ahora hablemos un poco de lo que ocurre, el hecho en sí. Y es que en un momento ya Chunsu postula a esta escuela elite, esta escuela prestigiosa, secundaria prestigiosa, que es el Uekuko Kodunhakyo, que es un colegio secundaria de idiomas extranjeros. Pero no logra pasar la prueba, no lo escogen para entrar a la escuela. Y entre medio, Oni, también contexto, es que el abuso era tan grande que a Chunsu, porque además que no dormía y no comía, básicamente, le empieza a ir un poco, no mal, pero empieza a bajar las notas en el colegio. Y él empieza a falsificar sus notas. Entonces coincide en que no entra a esta escuela, su madre lo castiga como nunca lo había castigado después de que no logró entrar en la escuela, y esta es cuando le da esa golpiza con el palo de golf de más de 200 veces, en donde lo dejó sin comer y lo dejó sin dormir. Y pasaba de que pocos días después, creo que unos 2 o 3 días después, había una reunión en el colegio en donde ella se iba a enterar de que él había falsificado las notas. Y ahí él entra en pánico. Porque con esta combinación del fracaso y ver al punto que llegó su madre, él, como tú dices, él dijo, si es que yo no hago algo, mi mamá me va a matar cuando se entera de que falsifique las notas. Dice que, y yo pude entender su sentimiento, Sí, yo porque, también lo entiendo. porque con que aunque estaba bajando la nota, sigue siendo muy buen estudiante, porque su nota nunca bajaba más de un 2% de la nota nacional, y con esa nota castiga a alguien, entonces yo ya, y Sí, era eso, era como, me va a matar. sí, sí, entonces yo pude entender su miedo, porque él como falsificaba la nota como 65 ranking del país, y eso es como imposible, algo, sí. Y de hecho yo leía muchos netizens que comentaban en la entrevista y que decían que piensa que él ya estaba sin dormir, sin comer, que eso ya te vuelve un poco loco. Vivía en una situación de abuso. Mm, Toda la gente coincidía de que si yo hubiera estado en esa situación, mi primer pensamiento hubiera sido mi mamá me va a matar y si yo no la mato, me mata ella primero. O sea, como que ella me va a matar si yo no la mato. Era como sí, porque él estaba demasiado solo, no tenía nadie más. En el mm, colegio veían, se tenía que notaba que defenderse como absolutamente de su madre, Ujú. así que es que como, oh, que me rompió el corazón de verdad, el corazón,
que sí. Y yo Sí. creo que eso es como yo como coreana puedo entender mejor la situación, porque en Corea todavía el título universitario garantiza una buena vida. Ujú. Entonces, si no entras en una buena universidad, entonces hay muchos, esa es la razón de alto porcentaje de suicidio de adolescentes en Corea, porque si no entras, no logras en entrar en una buena universidad, muchos piensan que, oh, ya, yo ya perdí, ya en mi vida Sí. no hay esperanza y se suicida. Entonces, que Corea y Japón son los dos países que piensan que la educación, bueno, China también, pero los que extremadamente piensa que la educación, buen título universitario es lo más importante de la vida, son esos dos países. Sí. Por eso puede pasar estas cosas, porque, por ejemplo, porque una persona que en Chile hay expresión como un tonto vivo, ¿cierto? Ujú. Sí. Un tonto vivo, aunque no sea como el mejor en el colegio, puedes tener mucho éxito en la vida, pero los coreanos no piensan en eso. Sí, es que Oni, lo que pasa también es que en Corea, que es algo que hemos dicho en otros episodios, Corea es un país básicamente sin recursos naturales. El dicho de en Corea tan solo hay personas, que básicamente el único recurso que hay son personas, te Inteligentes y obliga, trabajadores. exactamente, te obliga a tener que ser inteligente, trabajador, y Mm, si quieres tener una buena, porque si no te mueres de hambre. Y si quieres tener ujú. una buena vida Es y verdad, eso es la sí, realidad de Corea. Mm, porque la tierra en Corea, el clima es extremo, la tierra es muy mala para cultivar, entonces no, literalmente no hay mucho que comer, por eso las frutas, las verduras son tan caras en Corea, porque todo es sí, yo importado. sé que hay Entonces, que importar todo. sí, Entonces, es carísimo comer en Corea, sí, entonces no es es como algo inevitable, que no podemos pensar que, Corea como es problemático, pero la verdad es que ya. Entonces sí es problema, pero ¿qué otra forma existe para nosotros? La verdad es que no tengo idea. No sé. sí, es que ese es el problema, Oni, como que, ¿cómo puedes generar riqueza entonces siendo extremadamente inteligente y trabajando en empresas que crean electrónicos, Mm, productos, etcétera? Porque si no, no ujú. terminas trabajando en, Pero no lo es sé. problema, porque también en Japón había un caso muy, muy similar, que una chica vivía con madre soltera. Las dos vivían, pero la mamá la exigía demasiado, entonces ella mata a su madre cuando tenía como casi 40 años, porque Ujú. en toda la vida la mamá controlaba y ella no podía escapar de ella, entonces la mata y ella como mató a su madre cuando ya tenía casi 40 años, entonces ella sí tenía que ir a la prisión y todavía vive ahí, pero, y ella dice que la vida en la prisión es mucho más feliz que la Que la vida con su con su madre. madre. Entonces que claro, ahí la policía también entendió la situación, entonces él vivió Chunsu, en el caso de Chunsu, él vivió solamente 3 años, Sí, porque estuvo primero tan, era adolescente y segundo, es que como somos seres humanos y entendemos su situación, entonces sí, 3 años. En sí. general, cuando mata a la familia, a alguien cercano, tiene que vivir toda la vida en la cárcel en general, Ujú. porque es algo No, cruel. sí, pero Pero en este caso era diferente. Entonces, sí, es entendible. Oni, mm, que a mí lo que me impactó mucho del caso, bueno, es que no hemos terminado de contar un poco, pero él va y mata a la madre con un cuchillo de cocina, la cuchilla mientras ella duerme. mm, Pero a mí lo que más me impactó, Oni, fue como que me dio tanta pena, es que él la mata y no trata de encubrir que la mató, no esconde el cuerpo nada, tan solo la deja ahí y estuvo conviviendo con el cuerpo de su madre por 8 meses. Y yo creo porque que no estaba en un. tenía otro lugar para ir. Sí, y no, y yo también creo que era en este caso de estar como medio, no quiero decir literalmente catatónico, pero en un estado de shock y de tanta desesperanza y de tanta como sufrimiento, porque como tú dices, Oni mata a lo que más ama, básicamente. Era como toda su Sí. identidad, era lo que la mamá quería para él, que es como él también perder su identidad.
Ujú. Entonces, el estar como paralizado por esto y consumirse en esta culpa. Y de hecho, el que descubre el asesinato es el padre, que el padre lo contacta nuevamente después de mucho tiempo y va a la casa. Y claramente en la casa había un olor horrible, como en la puerta de la casa. Y ahí Ya, cuando ve a su hijo en el living, que estaba sentado mirando al vacío, en una condición deplorable, lleno de basura y cosas, se da cuenta de como lo que pasó y le dice, dime qué hiciste. Le dijo, tú mataste a tu mamá. Y el chico le dice que sí, pareciera sin remordimiento ni nada, pero yo creo que era tan solo shock. Y ahí el padre llama a la policía y al 911 y ahí esa parte me dolió mucho, ni cuando le agarra el brazo al papá y le dice, papá, no me puedes dejar botado, sí. como apanar el antes. Y es terrible, porque ahí al papá le cae como en la teja de como, esto es mi culpa, básicamente. Como yo podría haber hecho algo y no lo hice. Y que básicamente que lo dejó tirado. Y la verdad es que eso es como un poco el trato es diferente, porque por ejemplo en Chile también hay como mucha violencia doméstica. Entonces que cuando alguien quiere conseguir un trabajo, dice que como la empresa siempre revisa si esa persona tenía un récord de violencia doméstica, ¿no? Y en Chile ya lo toma que eso es también la responsabilidad de la sociedad. Pero yo Mm. creo que en Corea piensa que como sí puede haber violencia doméstica, pero es como problema de la familia, que hay que Sí. resolver de entre ellos. Entonces, que no es solamente la culpa del papá, el papá es el principal, pero también la sociedad ahora tiene que pensar que como no es el único crimen de Corea, que hay muchos crímenes parecidos, Ujú. pero repite el mismo caso. ¿Por qué? Porque todavía tenemos esa idea que es algo muy personal, que la sociedad no puede meter tanto en la familia. Porque, por ejemplo, yo cuando tenía 18 años, como había mi vecino, ahí siempre, como si empieza a pegar, siempre gritan y golpea a la mujer, el hombre Ujú. viene borracho y golpea a la mujer. Entonces mi papá llamaba a la policía que solucionara ese problema, vino y, y dice que, pero es como una pelea nomás entre ellos, entonces vuelve. Y la policía no hace nada. Eso Sí. pasa en Corea. ¿Cómo es en Chile? No, ahí sí se hace algo, Ni. O sea, tal vez no es lo mejor, y no es, pero sí hay una conciencia de que, no quiero decir que siempre funcione y que siempre es espectacular, pero sí hay una conciencia de que no es un problema como tan solo una pelea, sí se considera violencia doméstica y que es algo que es un problema social y que hay que solucionarlo. En Corea creo que recién No. están empezando a verlo como un problema de ese tipo, Sí, entonces está igual cambiando, pero es como una idea muy tradicional que existía desde hace mucho tiempo. Entonces, siempre que era horrible, porque la mujer siempre sale con cara así morada y el hombre para recompensar viene con flores y nosotros estamos viendo esas cosas como por varios años, pero la policía nunca hacía nada. Ujú. Y la verdad era que la violencia era a un nivel grave que como me preocupaba mucho cómo ella podría vivir. Me preocupaba si ella muriera, porque el Ujú. día siguiente viene la puerta rota y Terrible. viene gente para cambiar la puerta, porque ella, la mujer, para evitar del hombre, se corre y, y cierra la puerta y el hombre lo rompe la puerta para entrar. Ujú. Y eso es como algo muy común en Corea. Bueno, no todos, pero eh, pasa, pero el problema es que la policía no hace nada. Y este Sí. caso también podríamos decir uno de esos casos. Sí, o sea que nunca se llamó antes a la policía. En la escuela tampoco al parecer nunca hicieron nada porque era notorio de que él era víctima de abuso, los compañeros reconocían, se daban cuenta de que a él algo le pasaba en su casa, los vecinos también dicen que escuchaban los gritos, los golpes. Entonces es una historia no tan solo como de que básicamente también es un abandono no tan solo de su padre, sino también de la sociedad del caso de este niño.
Sí. Y Eh, también que ahora está desapareciendo ese concepto, pero en mi época existía la expresión 사랑해매, golpe de amor. no, Y, y decía que toda esa violencia física, ese castigo físico es por el amor. sí, en Chile también había un dicho así antiguamente, que es el que te quiere te aporrea, pero también ya nadie Eso yo creo es que es ofensivo usarlo hoy en día, sí. algo universal tal vez, porque también dice que en España antes existía una expresión que el aprendizaje entra con la sangre, algo así. Qué terrible. Bueno, y bueno, como tú decías, Moni, ahora el padre está muy arrepentido y trató de recomponer la Mm, relación con su hijo, porque él se da cuenta de que es su culpa, de que él podría haber hecho algo, podría haber salvado a su hijo y también haber salvado a esta señora. Porque mm. claramente, y que es algo que él, Chunsu se da cuenta de que su madre, y que ahora a él le da mucha pena porque se da cuenta de que su madre no se merecía ser asesinada, que su madre era alguien que se merecía amor y de que era alguien muy dañada psicológicamente. Sí, yo, Y que de hecho que también era una persona admirable considerando de que ella se pudo superponer a todos sus obstáculos para lograr estudiar, por ejemplo. sí. Y yo viendo esa entrevista lloré un poco, Yo también porque, lloré, porque sería como muy doloroso matar a la persona que más amo. sí. Sí, Y él en la actualidad, bueno, después de que estuvo tan solo 3 años en la cárcel porque había muestras claras de que era un chico que estaba sumamente violentado y que él lo sí. hizo básicamente por defensa personal. Ajá. Pero Y tres además que, años, como yo creo que más que esos 3 años en la prisión, vivir con su madre así, con el cadáver de su madre en la misma casa por 8 meses, pues ya él ya fue muy castigado. Ya. sí, terrible. Y bueno, el padre ha tratado de recomponer su relación y él después de que salió de la cárcel, Chunsu, eh, conoció a una jovencita, se enamoró, se casó y en este momento tiene 2 hijos. Y es muy feliz, está muy satisfecho con la vida que tiene, pero todavía su historia de su infancia un poco lo persigue. Y él sabe que en algún momento va a tener que contarle a sus hijos cuando sus hijos ya tengan la edad suficiente y le van a preguntar sobre su infancia y él les va a tener que contar. Entonces está todos los días, él dice, con el miedo y con preparándose para ese momento. También él ha comentado de que tiene deseo de ayudar a otros que pueden estar en situaciones similares a las que él vivió y que llama a la gente que esté en situaciones tan desesperadas como él que que no lleguen a soluciones tan drásticas y busquen ayuda. Que sí hay gente que los puede ayudar, porque yo creo que le pasó a Chunsu es que él no sintió que no podía confiar en nadie. Tal vez él se hubiera ido a la policía mostrando la cantidad de abuso que tenía, tal vez hubiera podido ayudar en algo, pero él no confiaba en los adultos. Ujú. Y Y ahora que ustedes, como qué opinan, yo les quiero preguntar, si usted fuera Chunsu, ¿confesaría todo el pasado a los hijos o guardaría ese secreto hasta la muerte? ¿Qué sí, harían ustedes? sí, Porque yo, por ejemplo, yo pienso que Chunsu ya está decidido, ya piensa que tendré que decirle a mi hijo como toda la historia. Porque Chunsu lo que dijo a su madre es algo que ella nunca conoció de verdad a su hijo, ¿no? ujú, Entonces que lo amaba, pero nunca conocía de verdad a su hijo. sí, Entonces yo creo que él estar muy arrepentido de matar a su madre sin dar la oportunidad de conocer quién era verdadero él. Entonces que y por eso, por su arrepentimiento, quiere confesar a su hijo, ¿no? Pero la sí. verdad es que a veces como, no sé, porque toda la familia tiene secreto, ¿no? Y no sé, que a veces siento que de verdad debería saber todo. Es que sí, No. es que
Yo creo que también depende mucho de la persona, Oni. Yo en el caso de Chunsu, yo no sabría qué hacer, personalmente. Yo no sé, tendría que tal vez ver la personalidad de mis hijos antes, como saber cómo les va a afectar o si les va a ayudar a entenderme mejor. Si es que de cierta forma, Es algo como confesar mi pasado, el pasado, ¿es algo bueno para Chunsu o para los hijos? es que eso es lo Oh, que me pregunto. Porque, por sí, me ejemplo, pregunto. yo Mm, tendría que conocer a mis hijos y ver si es que siento que es algo que les haría bien saber para que ellos me puedan entender mejor a mí mm, y, y tal vez la relación que desarrollo con ellos, pero si mm, es tan solo como por el hecho de querer seguir castigándose, que pareciera que es algo que Chunsu tiene, que es muy culposo él, mm. yo creo que no, y para quitarse la culpa, creo que no tiene sentido porque es para él, pero si es Por para eso, ayudar a sus hijos, sí, porque puede ser una decisión muy egoísta también, que sí, para, para, para no sentirse culpable, como está creando otra trauma a sus hijos. Entonces que, no sé, porque cuando él dijo que él está, vive con el miedo, sigue viviendo con el miedo, con arrepentimiento, entiendo, pero dice que cómo podría confesar a mis hijos, piensa todo el día, pero yo también estaba pensando en el mismo momento que como, ¿cuál sería mejor? ¿Qué opinan ustedes? Que sí, eh, sí. nos ¿Qué dejan opinan? comentarios, nos comentan qué opinan ustedes sobre este caso, porque yo todavía no tengo la respuesta. ¿Qué hacer? Sí. Sí, y Mm, es súper difícil. Y yo creo que ha tenido tanto impacto en Corea, Oni, porque, como ayer me decía mi amiga, la madre también existe porque hay mm, otras madres que están haciendo lo mismo, básicamente. Tal vez no al punto de ella, pero es como lo que una vez hablábamos con un amigo. Si es que yo tuviera un hijo en Corea, por ejemplo, tal vez yo no quiero que estudie en todas las, como Hakon, como escuelas que hay después de clases. mm. Pero si todas las madres lo están haciendo y veo que mi hijo se está quedando atrás en los estudios, al final no le estoy haciendo un daño no poniéndolo en las escuelas. Por eso. Y otra cosa es algo, por ejemplo, no es un caso como, por eso me afectó más, porque, por ejemplo, mi abuela, mi abuela era súper mala en el colegio, ¿bien? Es súper mala en el colegio, entonces dice que el papá de mi abuela siempre la decía que era tonta, idiota, algo así. Entonces que no estaba, no se sentía muy orgulloso por mi abuela. Entonces mi abuela también tenía esa obsesión. Entonces mi papá era primogénito y todo el recurso de la familia iba a mi papá porque mi papá era primogénito y era el mejor para estudiar, ¿bien? Pero eso es súper injusto, aunque sea súper tonto, que no sea no tenga, no saque buena nota en el colegio, también merece como el mismo amor y cariño, ¿cierto? Sí, es como la esperanza de que tú también vas a hacerlo bien. Sí. Sí. Y otra cosa es que Corea antes era súper pobre, entonces dice que como era muy difícil comer carne, pero mi papá era el único que podía comer carne cada mes, Ujú. porque era Es primogénito y era el mejor de la familia. como Entonces, Chunsu, Oni, porque eso como era Chunsu. porque Pero mi Chunsu papá también era, también se sentía súper estresado porque él tenía que mostrar la mejor nota y él dice que la verdad es que a mí no me gustaba estudiar. Y mi papá también se graduó de la Universidad Nacional de Seúl, pero él dijo que, la verdad es que yo estudiaba estudiar. Yo odiaba sí, estudiar. Dice eso. Y toda la familia, como otros tíos, también eran buenos para estudiar, pero no tan buenos como mi papá. Entonces ellos tienen como ese rabia a mi papá y a mi ujú, abuela. Entonces que todavía mi papá eh, no se lleva muy bien con los tíos porque mi papá era el más amado, él era el único que podía comer carne. Entonces en Corea sigue esa cultura un poco, que sí. el, no sé, que Es que como decíamos, Oni, como que no queda, desgraciadamente no queda otra, como que tiene que haber un cambio cultural demasiado grande y también de los recursos, pero esos son los recursos de Corea, como que tienes que ser bueno para sí. estudiar o si no, no tienes un lugar en la sociedad, desgraciadamente. Y como dice que como yo
como hay muchos que, yo creo que la felicidad es lo más importante, que no, como vivir con tanta competencia, no es muy sano. Lo sé, pero si nosotros Todos no lo saben. trabajamos tanto, nosotros morimos de hambre. Eso es Sí, el problema. Eso es algo más de sobrevivencia, no por ser el más rico del país, no. Entonces, sí. ¿qué No, tenemos? ¿Qué y tenemos para nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué sí, otra alternativa tenemos? es No, que no ese lo es el, tenemos. ¿sabes cuál es el problema, Oni? La otra alternativa que hoy en día en Corea, porque era ya el ser inteligente y el trabajar en empresas de electrónicos y haciendo todos estos recursos, el ser médico, etcétera, hoy en día también es eh, el entretenimiento coreano. Entonces, hoy en día hay muchos niños que desde pequeños los padres los están metiendo en clases de actuación, en clases de baile, en clases de canto, porque, ok, si no eres bueno para estudiar, tienes que ser bueno o actuando, o cantando, o bailando y convertirte en idol o convertirte Pero en eso es actor. otro tipo de abuso, porque Sí, exactamente, pero es que, ¿cuál es la otra opción? por eso, Para Corea, por lo menos. Porque, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos esto de que uno ya, aunque se esté muy mal, es muy difícil morirse de hambre porque recursos por todos lados. Alguien te va a convidar un plato de comida. En Corea es muy difícil. sí, imagínate, ya, ahora yo no quiero así trabajar tanto, entonces como yo voy a un campo y compro mi terreno y ahí construyo mi casa y... eh, pero yo me sorprendí de verdad, porque cuando fui a Chile, ahí como la tierra es demasiado buena, entonces como, aunque no cultive tanto, con tanto esfuerzo, crece súper bien. Pero Sí, en nada, Corea es Corea. imposible, mueren. Sí. No, y en Corea si eres como granjero o algo así, es porque tienes mucho dinero. Suelen tener Sí, mucha plata. porque para ser Sí, granjero, tú necesitas construir como algo como una fábrica que mantiene la temperatura automáticamente, dar agua, todo, porque si lo dejas así en el terreno nomás, mueren, sí, porque el clima es demasiado severo. Sé sí, que de verdad es algo como, este caso es como muestra todos los problemas de la sociedad coreana, pero todavía no encuentro la solución. Bueno, si mm, fuera una solución tan fácil, nosotros no viviríamos así sufriendo tanto, pero sí. Porque eso es muchos de esos, ese es el problema de muchos coreanos que al final deciden salir de Corea, como que esa es su solución, básicamente. bueno, estudiar mucho y salir de país. Sí. Bueno, Sí. Oni, ahora Ya. las palabras de hoy. La primera palabra, 모범생. 모범생. 모범 es ejemplar, sen estudiante. Entonces, eso, estudiante modelo es 모범생. La segunda palabra, 존속살인. 존속살인. 살인 es matar al ser humano. Mm, Es parricidio, matar sí. a los 존속 padres. es como familia Ujú. cercana. Entonces, 존속살인 es parricidio. Tercera palabra, 아동학대. 아동학대. Oh, es muy triste. Bueno, Sí, 학대 es abuso, adón es niño. Y claro, este caso fue 아동학대, sí, abuso abuso infantil. infantil. Eso es. Sí. Y bueno, ese ha sido el episodio de hoy. Como les comentamos antes, nos gustaría que nos dejaran su opinión respecto a qué opinan de este caso y qué opinan también de la decisión de Chunsu de decirle a sus hijos sobre su pasado. ¿Harían lo Sí. mismo en su caso? ¿Qué hubieran hecho ustedes en el caso de Chunsu? ¿O cómo creen que este caso se hubiera dado tal vez en un país en Latinoamérica? Ujú. Déjenos sus comentarios, saben que nos pueden dejar todas sus preguntas, consultas en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, en los comentarios de Spotify y también si es una pregunta más privada, nos la pueden dejar en nuestro consultorio que está en los destacados de Instagram. Sí. Así que, Oni, muchas gracias por estar aquí con nosotras nuevamente y nos vemos en otro episodio la próxima semana. Chao. Chao, año. 안녕, 안녕.